oraciones. Bien, mis hermanos, les invito a buscar en sus Biblias el libro de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Evangelio según Juan, capítulo 15. Y vamos a estar leyendo hasta el versículo 16. Juan 15, del 1 al 16. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 16. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 16. Evangelio de Juan, capítulo 15, versos del 1 al 16. Dice de esta manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podréis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Oramos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Suplicamos ahora la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe en su exposición. Háblanos, Padre, por medio de ella, y permita que podamos cultivar en nuestra vida las enseñanzas y los principios de vida que estamos por aprender. Sé tú ministrando a cada corazón aquí presente y el que nos sigue por el internet. Sé tú hablando a nuestras vidas, Señor. Dispón todo para que podamos andar en rectitud y novedad de vida delante de ti, agradándote en todo. En el nombre de Jesús, quita lo humano, quita lo terrenal y sé tú ministrando. Te lo imploramos humildemente en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, hoy vamos a estar hablando sobre la perseverancia en Cristo. Saludos. Sobre la perseverancia en Cristo. Cuando un cristiano anhela llevar un caminar victorioso en la fe, al cometer errores, al cometer pecados, se preocupa por ello, y más cuando ha entendido que el Dios Santo exige santidad en nuestro andar y en nuestro caminar. O sea que un verdadero cristiano cuando peca se duele. Un verdadero cristiano cuando peca se preocupa. Cuando peca, de alguna manera el Espíritu Santo le hace saber que ha hecho mal, y por ende la tristeza invade su alma. En el andar cristiano con mucha frecuencia los creyentes saben lo que es correcto y de hecho anhelan hacer lo correcto, y se enfrentan a la realidad de que en ocasiones unas cosas son los anhelos y otras las realidades. Unas cosas es lo que deseamos y queremos, y otra es la que terminamos haciendo.
El mismo apóstol Pablo en determinado momento en su vida y ministerio se sintió así. Él llega a decir, el bien que quiero no hago y el mal que no quiero, eso hago. Y estoy seguro que usted también ha estado en esta situación y a lo mejor en este momento está pasando por esa situación. Es muy probable que en tu vida cristiana has querido glorificar y has querido obedecer a Dios por medio de un estilo de vida santo y fiel, y sin embargo has encontrado que no has podido hacerlo, y entonces en ese momento que surgen estas preguntas: ¿qué me está pasando? ¿Por qué fallo constantemente? ¿Qué debo de hacer para cambiar mi vida y convertirme en la clase de persona que Dios quiere que yo sea? ¿Qué debo de hacer para convertirme en alguien perseverante en Cristo? Todo cristiano, mis amados hermanos, en algún momento de su vida experimenta este tipo de conflicto o crisis espiritual en su vida. Ninguno de nosotros está exento de ello, y o lo hemos pasado o lo estamos pasando, o ciertamente en algún momento vas a pasar por esta crisis. Ahora, la cuestión en esto radica en que este tipo de crisis espiritual llegan a nuestras vidas cuando tenemos la buena intención y el anhelo de cambiar, pero intentamos realizar los cambios y superar los conflictos con nuestras fuerzas y no con las fuerzas que vienen de Dios. Y es ahí cuando nosotros terminamos decepcionados, cansados, agobiados, deprimidos, y en el peor de los casos incluso abandonando la fe. Es ahí donde surge la decepción, el deseo de abandonarlo todo, el deseo de rendirse. Es ahí incluso donde surgen las dudas con respecto incluso a nuestra salvación. Usted como cristiano no debe de olvidar nunca que la victoria contra el pecado, la victoria contra el mundo, la victoria contra la carne es nuestra solamente cuando aprendemos a permanecer en Cristo y a confiar tan solo en sus fuerzas para el diario vivir. Solamente anclados en Cristo es posible llevar una vida plena para gloria y honra de Dios nuestro Padre. Solamente aferrados a Él, unidos a Él, abrazados a Él. Ya lo leímos en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de él, la Biblia es muy clara, nada podemos hacer. Por tanto, si has estado en esta crisis, si estás o cuando estés, recuerda siempre esto: es posible vencer las crisis, es posible andar perseverante en Cristo, solamente unido a Cristo y en las fuerzas que vienen de Cristo. La realidad de nuestra permanencia en Cristo y su permanencia en nosotros es posible, amados hermanos, a través de la capacidad sobrenatural del Espíritu Santo. Permanecer en Cristo significa ser uno con Él en fe. Significa andar por fe. Es vivir dependiendo conscientemente de Él, reconociendo que nuestra vida ya no nos pertenece, sino que le pertenece a Él. Que nuestra vida ya no depende de nada más, sino solo de Él. Porque Él es ese tronco bendito puesto por Dios, que transmite la savia a nosotros, la rama, que nos permite estar vivos y convertirnos en personas fructíferas para gloria de su nombre, infundiendo en nosotros la vida que necesitamos para vivir la plenitud. No olvidemos que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es la fuente de vida, Él es el tronco de vida. Por tanto, lo más sensato y prudente es que perseveremos en nuestro andar cristiano adheridos a Cristo. Su poder, su sabiduría, su fortaleza y su habilidad para obrar a través de usted le va a capacitar, amado hermano, para que usted pueda vivir todos los días de su vida de tal
manera y en una perseverancia tal que pueda todos los días vivir de victoria en victoria. Esto lo logramos rindiendo el trono de nuestra vida a Él. Esto es posible cuando nosotros hacemos de Jesucristo nuestro Señor, nuestro Rey, nuestra cabeza, nuestra autoridad, y por fe, haciendo uso de sus recursos, vamos a poder vivir una vida fructífera, una vida santa, una vida sobrenatural. Por eso es importante que nosotros consideremos a la luz de la Biblia lo que ésta enseña con respecto a perseverar, a permanecer, a lo que implica y a los resultados que trae a tu vida y a mi vida cuando somos personas que permanecen, que caminan, que andan con Cristo. Quiero leerle nuevamente Juan 15:5, pero quiero hacerlo en la Nueva Traducción Viviente. Y me gusta cómo aparece aquí. Dice, ciertamente, y está hablando Jesús, yo soy la vid. Dice, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. No es complicado darse cuenta que al leer este texto, que Jesucristo al hablar de sí mismo se refiere a Él como la vid, como el tronco. Por otro lado, al hablar de los creyentes se refiere a ellos como rama. Y la Biblia deja bien definida la posición de cada uno. La posición de Jesús y la posición nuestra. Él es tronco. Él es fuente de vida. Él el que transmite la savia que nos hace fecundos, que nos hace fructíferos. Nosotros somos ramas. Significa que sin el tronco no tenemos vida por sí misma. Significa que sin el tronco no vamos a vivir. Significa que sin el tronco no podemos ser fructíferos. Y no podemos pasar por alto que una vez que Dios nos ha salvado por gracia, nos ha injertado. Y nos ha injertado al tronco que es Jesús de una vez y para siempre. Porque los que son de Dios son como semillas que caen en buena tierra, que se convierte en gente fructífera. Y si una rama adherida al tronco es la fructífera, eso significa que los hijos de Dios hemos sido injertados en Cristo y por tanto vamos a ser fructíferos. Usted y yo sabemos que una rama separada de su tronco por sí misma no puede subsistir, se seca, muere, no puede dar fruto. Y vamos a ver que en el tronco hay gente que es rama pero sin fruto. Y es cortada y echada afuera. Y esos son los que han experimentado una falsa conversión, que creen que son convertidos cuando en realidad no lo son. Porque los verdaderos convertidos son ramas fijas a Cristo, no se separan de Cristo. Antes bien, Cristo las limpia, las poda para que sean más fructíferas. Por eso, mis amados hermanos, una persona que pretenda ser rama o ser cristiano y no está dando frutos, Jesús dijo que por sus frutos se conocerá a la persona. Debe de autoexaminarse si verdaderamente ha tenido un encuentro personal con el Señor, porque es imposible estar en Cristo y no ser fructífero. Porque Jesucristo dijo que Él había venido para que tuvieran vida y para que tuvieran vida abundante. Porque Jesucristo enseñó que el que está en Él lleva fruto. Por eso Jesús dijo que separado de Él nada puede hacer. Quien diga que es cristiano porque la vida fructífera, la vida eterna solo es posible cuando la vida y la rama son uno. Cuando un cristiano y el creyente son uno, son inseparables. Cuando uno está en Cristo y Cristo en uno, nos convertimos en personas fructíferas. Recuerda usted, la semilla que cayó en buena tierra, ¿qué terminó dando?
terminó dando fruto. En Juan 15:2 dice la Biblia: Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. No dar frutos es evidencia de que aunque creas ser cristiano, en realidad no lo eres, porque todo verdadero cristiano es fructífero. Por eso los tales que son esa gente que cree ser cristiana y cree que van a ir al cielo, en realidad ni son cristianos ni van al cielo, porque la Biblia dice que los tales son cortados de la vid, son separados de la vid, son cortados de Cristo. Son muchos los llamados, dice la Biblia, y pocos los escogidos, y no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En el reino de los cielos solo entrarán los que han sido salvos verdaderamente por gracia y solo por gracia de Dios. Por otro lado, los que han confesado, los que han comenzado, a dar fruto, note que el texto dice que el Padre los poda, los limpia y lo hace precisamente para que den más fruto de los que hasta ahora ha dado. El campesino, si no poda su árbol cada cierto tiempo, el árbol empieza a crecer y a crecer y a crecer y gasta toda su energía en puro crecer las ramas, y eso hace que sea menos fecundo. Por eso los jardineros podan los árboles para que dejen de crecer y toda la savia se concentre en dar más frutos y frutos de mayor calidad. Y eso es lo que hace Dios a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos cultiva, nos poda, nos limpia, nos transforma, nos prepara para que demos más fruto, porque Dios quiere que seamos personas fructíferas. Amados hermanos, la Biblia es clara. Dios nos ha puesto en Cristo y nos capacita porque desea que llevemos vida abundante. Son muchas las formas utilizadas por Dios para podar, para limpiar, para transformar nuestras vidas. Y nosotros tenemos que estar abiertos a las formas de Dios. Algunas de ellas nos pueden sonar rudas, difíciles, pero créanme que son idóneas y por ende necesarias. Vamos a leer un momento Hebreos 12:6. Dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aunque no nos guste y nos suene criminal y anticuado desde la perspectiva de nuestros tiempos, lo cierto es que parte de los métodos y recursos utilizados por Dios para limpiarnos, para transformarnos, para llevarnos a ser creyentes cada vez más fructíferos, son precisamente la disciplina y el azote. Y lo hace porque nos ama. Entonces, cuando vengan los tiempos de disciplina sobre tu vida y los tiempos de azote, lejos de enfadarte con Dios, lejos de ser como la persona cuya vida es como la semilla que cae entre rocas o entre espinos, más bien agradece el nombre de Dios, alaba el nombre de Dios y agradece al Padre Celestial, porque el azote y la disciplina que estás experimentando es el resultado de su amor para contigo. Es parte del trabajo de Dios cultivando tu vida para hacerte más fructífero. Más fructífero. Es porque Dios se niega a que tú andes en rebeldía, en pecado. Es porque Dios se niega a que tú andes fuera de su voluntad. Y por tanto, como un padre que ama, disciplina y azota para hacerte entrar en su camino, para limpiarte, para transformarte, para que cuando una vez hayas aprendido la lección, te des cuenta que has terminado siendo mejor persona y por ende mejor cristiano. Entonces, en el tiempo de la disciplina y del azote, primero entiende esto, que Dios no te va a disciplinar y azotar por gusto. Dios cuando disciplina y azota es porque tú mereces la disciplina y el azote, porque Dios es justo. Y en segundo lugar, lo hace porque te ama. Y en tercer lugar, es para tu bien, es conveniente para ti. Por tanto, cuando venga a tu vida la disciplina divina o el azote, es señal de que Dios está haciendo estas cosas, te está preparando
para hacerte más fructífero, está podando tu vida. Romanos 5, del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios también usa las tribulaciones, las circunstancias de la vida donde se nos demanda paciencia. Dios también usa las pruebas. Dios usa estas cosas para moldear nuestra vida, para formar nuestro carácter, para llevarnos a establecer principios bíblicos sólidos que nos permitan andar en rectitud para con Dios. Por medio de las tribulaciones, en los momentos desesperados de la vida, por medio de las pruebas, Dios nos ayuda a crecer. Dios nos está elevando a un punto tal donde está cortando de nuestra vida aquellas cosas que no convienen, para que al trabajar en lo más profundo de nosotros podamos dar frutos de Cristo en medio de todas esas circunstancias. Cuando estés en momentos desesperados de crisis, de pruebas, no te dejes llevar, mi amado hermano, por la voz del acusador que inmediatamente va a intentar quitar la palabra de Dios de tu vida y hacerte pensar que tú no vales nada, que no puedes, que Dios te abandonó, o simplemente guiarte por camino aparentemente alternativo, como la idolatría, la hechicería, la superstición, etcétera. Porque eso es lo que hace el diablo. Mira, Dios no te respondió. Mira, Dios no te ha acompañado. Mira, estás solo. Mira, tú no puedes. ¿Sabes qué? Mira, la Virgencita de Guadalupe te puede ayudar muy bien. Y llevarte por otros rumbos. Y peor aún, en creyentes que quizás no se dejen seducir por la superstición, el diablo le hace pensar de que ha perdido la salvación. Ah, mira, le fallaste a Dios, ya no eres salvo. Dios retiró su salvación de ti. Tal cosa no existe, hermano. La Biblia dice que hemos sido puestos en las manos de Dios y que nada nos puede arrancar de las manos de Dios. Nada nos puede arrebatar de su mano. Si usted verdaderamente ha sido salvado por la gracia de Dios en Cristo, nada le va a poder arrebatar a usted de la mano de Cristo. Nadie le puede privar del gozo de su salvación, porque así lo enseña la Biblia, porque la promesa de Dios para los que creen en Cristo es de vida eterna, no de vida temporal. Por tanto, siendo que Dios garantiza nuestra salvación, junto con la salvación Dios garantiza también nuestra perseverancia. Eso significa que Dios va a trabajar de tal manera en tu vida y en mi vida que nos va a conducir siempre al punto de poder perseverar en Él, triunfando sobre la muerte, no solamente y sobre el pecado, sino triunfando sobre los momentos de crisis espirituales. Porque cuando nosotros fuimos salvados, Dios nos liberó de la muerte y del pecado. Pero ahora en el presente Dios nos está librando de la presencia del pecado. Dios nos va librando día a día del pecado. Dios nos va transformando. Y el Dios que comenzó en vosotros la buena obra, dice la Biblia, que la perfeccionará. Ese Dios que te ha salvado te va a ayudar a perseverar en Jesucristo hasta el día en que Cristo vuelva. Mi amado hermano, el diablo siempre va a tratar de sembrar dudas en ti. En vez de esto, recuerda que el Dios que comenzó en ti la buena obra la está perfeccionando, la va a llevar a feliz término. Que el Dios que comenzó en ti la buena obra está podando tu vida para llevarte a un nivel más elevado de fe y hacer de ti alguien más fructífero de lo que eras hasta ahora. Dice el apóstol Pablo al escribir a los filipenses, estando persuadido de esto, y es una convicción que él tiene y es una convicción que Dios quiere que tú también tengas, es una seguridad que debes tener. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿y quién fue el que la comenzó? No fue el evangelista que te predicó, no. ¿Sabes quién comenzó en ti la buena obra? Dios. ¿Sabes cuándo la comenzó? Antes de la fundación del mundo. Tú ni siquiera vivías, ni siquiera existías cuando ya Dios
había comenzado la buena obra en ti. Léase el libro de los Efesios. Léase Romanos y se da cuenta de lo que estamos hablando. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser un pueblo santo y sin mancha delante de Él. Eso lo hizo Dios. Lo dice Efesios. Él nos escogió, nos llamó, nos santificó. Eso lo hizo Dios. Lo hizo por ti. Quiere decir que estabas en el plan de Dios desde aún antes de la fundación del mundo. Y si hizo eso por ti desde antes de la fundación del mundo, ¿crees que ahora, después de la fundación del mundo, va a dejar que te pierdas? Eso es un absurdo. No lo va a hacer. Él va a trabajar en ti de tal manera que te va a ayudar a perseverar en Cristo. Él que comenzó en vosotros la buena obra. La comenzó Dios. Y Dios promete terminarla. Dios promete perfeccionarla. Dice, la perfeccionará. Es una promesa divina. Por tanto, es imposible que los hijos de Dios terminen fuera de la gracia de Dios. Porque Dios va a obrar de tal manera que si tú has sido escogido por Él para salvación, Dios te va a perfeccionar. Y este proceso de perfección es hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta que Él venga. Es toda la vida. Toda la vida. Y esto es maravilloso. Se da cuenta que no descansa ni en nuestra fuerza ni en nuestros recursos, sino que descansa en nuestro crecimiento, en nuestro perfeccionamiento, íntegramente en la obra de Dios en ti. Dios te salva, Dios te perfecciona. Y si Dios te salva y Dios te perfecciona, eso significa que Dios está garantizando tu condición de salvo. Y por medio de los recursos que ya dijimos anteriormente, el azote, la disciplina, las tribulaciones, las distintas circunstancias, las pruebas, va a ir cultivándote para hacerte crecer y madurar. Porque Él ha prometido perfeccionar tu vida y así lo hará. ¿Qué resultados trae a tu vida y a mi vida perseverar en Cristo? Porque es importante entender esto. El hecho de que Dios nos salve y nos perfeccione no significa que no tenemos responsabilidad o compromiso de perseverar, de permanecer en Cristo. Porque también es una herejía pensar de que porque fui salvo puedo pecar todo lo que yo quiera, porque al final ya fui salvo. Eso es una herejía. Los que son salvos por la gracia de Dios no se deleitan en el pecado, sino que se deleitan en honrar a Dios. Y por tanto, siendo que aman tanto a Dios, porque Dios les ha revelado su amor por medio de Cristo y su gracia, los tales van a amar tanto a Dios que van a buscar perseverar en Dios. No por compromiso ni por obligación, sino por amor. La permanencia del cristiano en Cristo y de Cristo en el cristiano va a traer resultados a la vida del creyente, va a traer resultados a tu vida. Veamos algunos de ellos. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si usted se da cuenta, una de las bendiciones que trae el permanecer en Cristo es que nuestras oraciones serán ¿qué? Escuchadas. Ahora, quien está verdaderamente en Cristo y Cristo en él, no va a pedir para satisfacer caprichos personales que le lleven a deleites o alimentar su ego, su concupiscencia personal, deshonrando hacia Cristo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque este es uno de los textos que usan mucho por ahí para distorsionar las verdades de Dios.
Ahí está, lo que tú pides se te da, el poder de la palabra y todas estas herejías. No, quien está en Cristo va a tener el corazón de Cristo, la mente de Cristo, y por tanto va a pedir en armonía con la voluntad de ¿quién? De Cristo. Y ese Espíritu Santo que está en nosotros, y que cuando dejamos que llene nuestra vida, nos va a guiar a pedir como conviene. Pero el que no está en Cristo va a manipular todo esto, o tiene un mal concepto de esto, y por tanto termina frustrado porque cree que puede pedir todo lo que quiere, cuando en realidad no va a recibir absolutamente nada. Quien hace a eso es alguien que no está permaneciendo en Cristo. Quien permanece en Cristo, el Espíritu le guía a orar en armonía con la voluntad de Cristo. Y es entonces en esa condición de permanencia en Cristo que vemos los resultados de nuestra oración. Por lo anteriormente dicho, es que hay creyentes que piden y no reciben, y dice la Biblia que es porque piden mal, porque piden para su deleite. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La Biblia enseña que Dios el Padre es glorificado cuando sus hijos llevan muchos frutos. Y por lo dicho hasta ahora, solo se puede llevar fruto cuando se permanece en Cristo. Y quien tal hace es un genuino discípulo del Señor. Ese es el otro resultado de permanecer en Cristo, en que nos convertimos en verdaderos discípulos. En esto es glorificado mi Padre, dice Juan 15:8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y mire qué hermoso. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y la pregunta es, ¿qué es lo que glorifica al Padre según ese texto? Que llevemos fruto. Que llevemos fruto. Que seamos fecundos. Eso lo glorifica al Padre. Usted y yo como cristianos no podemos pasar por alto que Cristo nos ordena, nos manda a permanecer en su amor también. Es un mandamiento de Dios, no es una opción. Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Dice, permaneced en mi amor. Si Cristo nos ha amado de la misma manera que Él fue amado por el Padre, y nosotros no respondemos con una actitud perseverante de amor, eso significa que somos los más ingratos de la vida. O no muy diferente a aquellos 9 leprosos, que después de haber sido sanados de su lepra no regresaron para dar gracias. Quien entiende el amor de Cristo, le responde a Cristo con amor pleno, y persevera todos los días de su vida en ese amor a Él. Porque quien ha entendido el amor de Cristo no va a querer nunca estar fuera de ese amor. Quien lo ha entendido a plenitud, lo único que va a tener para su Señor va a ser amor. Ahora, ¿cómo podemos permanecer en el amor de Cristo? Los hombres pueden decir muchas cosas, pero la manera de permanecer en el amor de Cristo es tal y como lo revela la Biblia. Juan 15:10 nos da la respuesta a esto. Y quiero leerlo en esta versión, que es de la Biblia del Oso. La Biblia del Oso es la primera versión que hubo al español de la Biblia en griego, del 1569. Es la Biblia antes de Reina Valera. Es la Biblia que después se realiza para nuestra Reina Valera. Y mire como dice aquí, si guardades mis mandamientos, recuerde, es un castellano antiguo, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. El texto dice con claridad que el creyente que guarde
O sea, que persevere en los mandamientos y las enseñanzas de Cristo, son los que entran en su amor. Son los que entran en su amor. Porque el de Cristo no practica el pecado, no se deleita en el pecado, se deleita en la ley de Dios. Y por tanto va a guardar la ley de Dios, no de manera legalista, sino que la va a guardar por amor a Cristo. Jesús mismo es testimonio de esto. Él dice que ha guardado los mandamientos del Padre y por eso está en su amor. El amor a Cristo va de la mano con la obediencia a los mandamientos de Cristo. Por tanto, quien verdaderamente ama a Cristo, ama sus mandamientos. Quien verdaderamente ama a Cristo, persevera en sus mandamientos. Persevera en sus mandamientos. El uno va de la mano al otro. Una persona no puede decir amo a Cristo y pasar por alto la enseñanza de Cristo. Perseverar en el amor a Cristo trae como resultado a la vida del cristiano un gozo pleno, un gozo abundante. El que ama verdaderamente a Cristo se goza en Cristo. Es un gozo que no tiene comparación con nada en este mundo, y así lo promete Jesús después de decir que quien permanece en su amor y guarda su palabra experimenta esto. Por eso digo que no es de manera legalista, sino de manera gozosa, porque el amor a Cristo produce gozo. La obediencia a los mandamientos de Cristo y la obediencia a Cristo y el amor a Cristo produce gozo. Es lo prometido por Jesús. Dice Juan 15:11. Le he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo, dice. Me encanta esta versión. Se llenen de mi gozo. Quien le ama, quien le sigue, quien permanece, quien obedece su palabra, ¿de qué se llena? De gozo. De gozo. Y no solo se llena, sino que se desborda de gozo, dice la Biblia. Hay otro texto que habla de que de nuestro interior correrán ríos de agua viva y que seremos fuentes que se desbordan. Pero en este caso es de gozo. Por eso un cristiano verdadero, un cristiano que permanece en Cristo, que obedece a Cristo, no anda en amarguras. No importa que el día esté feo o malo, lo que esté pasando, anda en el gozo del Señor. Y eso es uno de los frutos de permanecer en Cristo. Una vida plena, una vida gozosa. Y más cuando se entiende de que todo lo terrenal es temporal y es pasajero. Que lo que nos aguarda, ya sea tras la muerte o tras la segunda venida de Cristo, es una vida de gozo pleno. Y por tanto, al mal tiempo, le pone la buena cara. Amados hermanos, hablo a ti que eres cristiano. Tú y yo hemos sido elegidos por Cristo con un propósito, con una misión, y ese propósito y esa misión es que seamos personas fructíferas. Mira lo que dice el verso 16 de Juan 15. Y Jesús quiere que esto quede bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Y más cuando en estos tiempos tan dominados, donde el hombre ha puesto al hombre en el centro de todo. Aún dentro del campo religioso, Dios quiere que nosotros desplacemos al hombre y pongamos a Dios en su lugar. Algunos hoy en día oímos, es que cuando yo encontré a Cristo, o cuando decidí por Cristo, mira, esto es lo que dice la Biblia, no me elegisteis vosotros a mí. Interesante, ¿verdad? Sí. Porque a veces decimos, yo escogí a Cristo. Tú no escogiste a Cristo. Cristo te eligió a ti. Y la gente hoy en día se arman unos rollos con la elección de Dios.
Porque no conciben que sea Dios quien tome la iniciativa y quien haga las cosas y no el hombre. Yo me ciño a lo que está en la Escritura. Y la Escritura dice con toda claridad que los discípulos no fueron quienes escogieron a Jesús. Y algunos van a venir con la historia, no, pero esto es para el ministerio y esto es para el grado de apostolado. No, aquí no está hablando de ministerio, porque si usted viene leyendo todo el contexto, está hablando de estar en Cristo, como ser salvo, perseverancia, el amor, etcétera, etcétera. No está en ese contexto. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que, o sea que es todo lo contrario. Yo, dice Jesús, os elegí a vosotros. ¿Qué eres? Un elegido de Dios. Oh, qué importante soy. Espera, por gracia. Por gracia no se te suban los humos, porque la realidad es que merecíamos condenación eterna por los miserables pecadores que éramos. Por gracia. Ahora, Dios te eligió no para que se te suban los humos, ni te creas superior a nadie. Dios te eligió por gracia y te eligió con un propósito. Os he puesto para que vayáis. Dios nos escogió ¿para qué? Vayamos. ¿Y para qué más? Y llevemos fruto. Y para que tu fruto, vuestro fruto, permanezca. Mire para lo que nos eligió, para que vayamos y llevemos fruto, para que el fruto permanezca. Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y note cómo dice todo esto. Entonces, usted no eligió a Cristo, Cristo lo eligió a usted. Y dice que usted ha sido puesto, elegido para que vayáis. Pero vayáis ¿a dónde? Vayamos ¿a dónde? ¿A la esquina? ¿A la iglesia? ¿Al mundo? Usted no se da cuenta que el texto no dice a dónde. Porque es a donde quiera que vayamos. A donde quiera que sea. Eso significa que en todo lugar que vayamos o estemos, es un lugar en el cual Dios te ha puesto. ¿Y te ha puesto para qué? Dígalo, mi hermana. Dar frutos. Para que lleves, dice el texto, frutos. O sea que si estás en la casa, debes de llevar frutos a tu casa. Y no es manzana, peras y mango. Si estás en el trabajo, lleves fruto. Si estás en la escuela, lleves fruto. Si estás en la iglesia, lleves fruto. Bueno, pastor, pero ahí se infiere. No hay gente que no trae los frutos a la iglesia. Donde quiera. Ahora, ¿cuál es el fruto? ¿Cuáles son los frutos? Los frutos de alguien propio que ama a Dios. Mateo 4:19 dice, y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Uno de los frutos del cristiano es evangelizar a otros. Que nos convirtamos en pescadores. Recuerde, usted solo puede dar el evangelio. Usted siembra. Usted no es el que hace crecer. El Señor añadió a la iglesia a los que habían de ser salvos. Lo dice claramente. Pablo plantó, lo regó, el crecimiento lo ha dado Dios. Pero uno de los frutos que Dios quiere vernos dar en la vida cristiana es pescar hombres. Dios quiere vernos llevando el evangelio a otros. Dios quiere que seamos testigos suyos a toda criatura, llevando el evangelio aún hasta lo último de la tierra.
¿Estás tú dando este tipo de frutos? Gálatas 5, 22, 23, aquí hay otros frutos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son otros de los frutos que Dios quiere ver en nosotros. Efesios 5, 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La práctica de la bondad, la justicia y la verdad. Dice Filipenses 1:11, lleno de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Mire esto. Los frutos de justicia son para gloria y alabanza de Dios. Le traen gloria y alabanza a Dios. La vida santa. Entonces Dios nos escogió para esto. ¿Qué quiere Cristo que pase con tus frutos? ¿Qué quiere que estos frutos permanezcan? Cristo quiere que los frutos de la vida cristiana sean una permanencia en tu vida. Eso significa que la vida cristiana no se puede llevar por temporadas o momentos o circunscribirse a determinado lugar, sino que nuestro fruto ha de ser en todo momento y lugar. No es llevar frutos hoy que es domingo porque toca ir a la iglesia y estoy en la iglesia y es el día del Señor. Para los que piensan así. No, es en todo tiempo, momento y lugar. Porque estamos continuamente en la presencia de Dios. Y nuestro compromiso no es con los momentos y los lugares y las personas. Nuestro compromiso es con el Dios de toda gracia. Es la gran realidad. ¿Quién cree usted que es el más bendecido con permanecer en Cristo? ¿Quién es? ¿Es usted? ¿Es usted? Cuando uno permanece en Cristo y Cristo en uno, esto trae bendiciones a la vida. Y no solo a la suya, a los que le rodean también. Ahorita en la escuela dominical estábamos hablando de José. Y estábamos meditando en estas cosas. Como el énfasis que dice, y Dios estaba con José. Y todo lo que José hacía, dice, prosperaba. Porque es que cuando Dios está con uno, hay prosperidad. Y no hablo de la prosperidad material solamente. No podemos ceñirnos a esto nada más. Hablo de la prosperidad espiritual. Hablo de llegar a ese nivel en la vida donde eres tan íntegro, una gente de valores y de principios, que la gente es capaz de confiar plenamente en ti. Eso fue lo que pasó con José. Dios estaba con él, lo prospera, ¿qué hace Potifar? Le da toda su casa. Luego la señora arma todo aquel drama, el hombre termina en la cárcel y vuelve a repetir, y Dios estaba con José. Y prosperó a José en la cárcel. Y dice que el jefe de la cárcel puso todo en las manos de José. Y todos sabemos cómo terminó la historia. Después va ante Faraón y también Faraón pone todo en las manos de José. Porque es que cuando uno persevera en Dios y Dios con uno, cuando uno está en Dios y Dios con uno, estas son las cosas que ocurren, hermano. Ahora, ¿significa eso de que entonces voy a optar a seguir este camino para que vengan todas estas bendiciones? No, mire, yo soy de los que creo que el que ama a Cristo, el que ha entendido a Cristo, le va a amar aunque no vinieran bendiciones terrenales. Le ama incondicionalmente, le ama por el mero hecho de ser Dios. Amado hermano, de ahí la importancia que tiene permanecer.
Para saber lo que la Biblia enseña sobre el permanecer en Cristo y los resultados que produce en la vida del creyente, es que le animo en el nombre del Señor a que si estás desalentado, caído, con deseos de rendirte o en pecado, primero arrepiéntete en el nombre del Señor, deposita tu carga en Él, deja que Él tome el control de tu vida. Deja que el Espíritu Santo te levante, sacude el polvo, levántate en el nombre del Señor y sigue tu rumbo a la patria celestial. Porque ese es el destino final. Ese es el destino final. En el camino vas a tropezar muchas veces. Pero recuerda que quien permanece en Cristo y Cristo en Él, no va solo por el camino. Primero, tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. Segundo, tiene al Señor que ha dicho: estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y ese Señor te va a ayudar a levantarte para seguir adelante. ¿Nunca han leído El progreso del peregrino de Juan Bunyan? Leas ese libro. Ese libro habla de prácticamente este tema de la perseverancia en Cristo. Porque en la vida cristiana uno va a encontrar todo tipo de cosas que te va a seducir para que tú abandones tu permanencia en Cristo, tu caminar con Cristo. Pero Dios nos ha dado todos los recursos para poder vencer, para poder levantarnos, para correr y no fatigarnos, para levantarlas. Vuelo, salas como las águilas. Déjalo a Él trabajar en tu vida. Déjalo a Él trabajar, déjalo terminar su obra en ti. Señor, gracias por este tiempo. Ruego tu bendición. Ruego que seas tú quien en todo momento nos guíes. Ayúdanos, Padre, a permanecer en ti. Ayúdanos a caminar contigo, a vivir para la alabanza de tu gloria. Toma nuestras cargas y nuestras debilidades en tus manos, Señor. Danos tu bendición. Llévanos a nuestro hogar con tu bendición, Señor. Humildemente te lo pedimos. Amén. Puesto de pie, mis hermanos, cantamos esta última alabanza. Quedamos despedidos.